Los papeles del divorcio estaban sobre mi escritorio como el veredicto de un jurado. 12 años de matrimonio reducidos a 23 páginas de lenguaje jurídico y firmas que aún no me había obligado a poner. Los miré fijamente durante mi descanso para almorzar, solo en mi oficina en el piso 42, observando cómo la ciudad se movía debajo de mí con una energía decidida que no había sentido en meses. Me llamo Michael Chen, tengo 42 años y estaba a punto de convertirme en otra estadística más. Mi abogado había preparado los papeles la semana anterior. Los había leído una vez y luego había evitado deliberadamente volver a mirarlos. Una parte de mí esperaba que, si no los reconocía, no serían reales. Pero eran reales, al igual que la distancia entre mi esposa Sara y yo se había vuelto real en los últimos 3 años. Podía señalar el momento exacto en que todo cambió, aunque nunca podría explicarlo de manera satisfactoria para nadie. No fue una sola pelea o traición. Era más como ver a alguien a quien amas transformarse lentamente en un extraño que vive en tu casa. Dejamos de reír, luego dejamos de hablar. Después empezamos a llevar la cuenta de cada cumpleaños olvidado, cada noche en la que trabajaba hasta tarde, cada cena en la que nos sentábamos en silencio, fingiendo que las noticias de la televisión eran más interesantes que la persona que teníamos enfrente. Sarah dejó de intentarlo más o menos cuando me ascendieron. Quería que lo rechazara. Quería que me quedara en mi antiguo puesto, donde las horas eran manejables y los fines de semana eran realmente míos. Acepté el ascenso de todos modos. La ambición profesional, me dije a mí mismo, tenía que ver con la seguridad, con construir algo. Ella no dijo nada en respuesta, pero sentí el distanciamiento como algo físico, una puerta que se cerraba en lo más profundo de su interior y que yo no sabía cómo volver a abrir. Durante el último año, habíamos vivido vidas paralelas en el mismo apartamento. Ella se acostaba a las 10 jueves. Yo trabajaba hasta medianoche. Ella desayunaba antes de que yo me despertara. Cuando volvía a casa, la encontraba ya recluida en la habitación de invitados con un libro, alegando que tenía que terminarlo antes de la reunión del club de lectura. La habitación de invitados se había convertido en su dormitorio en algún momento, aunque nunca lo habíamos discutido explícitamente. Simplemente había sucedido, como tantas otras cosas que habían sucedido sin que intercambiáramos palabras. El mes pasado, finalmente lo dije en voz alta. Creo que deberíamos plantearnos la separación. Esperaba que llorara, que discutiera, que luchara por nosotros de alguna manera. En cambio, se limitó a asentir y dijo, de acuerdo. Esa única palabra, pronunciada con tanta tranquilidad, sin ninguna emoción, rompió algo en mí que no sabía que aún estaba intacto. Al día siguiente llamé al abogado, pero allí sentado con los papeles, me vi incapaz de dar el paso definitivo. Mi dedo se cernía sobre el teléfono. Podría llamar a la abogada, pedirle que se los enviara por correo electrónico a Sara y poner el proceso en marcha. 12 años y todo podría terminar oficialmente en un mes. Ni siquiera teníamos hijos que complicaran las cosas. Nuestra separación sería limpia y eficiente, al igual que lo había sido nuestro matrimonio. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Sara. No te olvides de la cena de los Henderson esta noche, a las 7:30. Intenta llegar a casa a las 6 para que podamos ir juntos. Los Henderson. Lo había olvidado por completo. Eran amigos de Sarah del club de lectura, aunque con los años se habían convertido en amigos de la pareja. Lo último que quería era pasar una noche charlando trivialidades y fingiendo que todo iba bien. Pero Sarah me lo había pedido y después de todo, no tuve el valor de negarle esta última cosa. Volví a echar un vistazo a los papeles del divorcio y luego los giré deliberadamente, boca abajo sobre mi escritorio. Ya decidiría qué hacer con ellos después de esta noche. Quizás el aire fresco y el cambio de aires me aclararían las ideas. Quizás por fin encontraría las palabras para decirle a Sara que estaba lista para dejarlo atrás, que ya había empezado el proceso de seguir adelante. No tenía ni idea de que, al final de la noche, no entendería nada y lo entendería todo. El ático de los Henderson era exactamente como lo había imaginado. Muebles minimalistas, arte contemporáneo y ese tipo de música de fondo tranquila que pretende ser sofisticada,
pero que solo consigue que todo parezca estéril. Rebecca Henderson nos recibió en la puerta con besos al aire, vino blanco y copas de cristal que probablemente costaban más que mi primer coche. Sara estaba preciosa. Llevaba el vestido azul que siempre me había encantado, el que combinaba perfectamente con sus ojos. También se había peinado de forma diferente, con un moño más suave y de alguna manera más vulnerable que el que había llevado últimamente. Sentí una punzada en el pecho al verla aceptar el abrazo de Rebecca, al verla sonreír, esa sonrisa que reservaba para las personas a las que realmente quería ver. Esa sonrisa había estado ausente de mi vida durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era. Pasamos al comedor, donde las otras parejas ya estaban sentadas. Thomas y Melissa, de la oficina. Los Patel, que vivían 2 pisos más abajo. Los Johnson, a quienes había visto quizá 2 veces antes. 6 parejas sentadas alrededor de una enorme mesa de cristal repleta de comida que parecía demasiado bonita para comerla. Sarah se sentó entre Melissa y Rebecca. Yo me senté frente a ella, lo suficientemente cerca como para verla, pero no tanto como para hablar con ella sin que todos se dieran cuenta. La cena transcurrió con el tipo de conversaciones que suelen tener lugar en este tipo de reuniones. Comentarios sobre el nuevo restaurante tailandés del centro, quejas sobre la tintorería que había estropeado el abrigo de alguien, especulaciones sobre los nuevos vecinos que se habían mudado al edificio. Participé cuando era necesario, removí la comida en mi plato e intenté no pensar en los papeles del divorcio que tenía sobre mi escritorio. Fue durante el plato principal cuando me excusé para ir al baño. Mientras caminaba por el pasillo, pasé por la oficina de Rebecca y aunque no me detuve deliberadamente, la puerta estaba ligeramente entreabierta y pude ver a Sara a través de la rendija. Al parecer, ella, Rebecca y Melissa se habían separado del grupo principal. Debería haber seguido caminando, ahora lo sé. En lugar de eso, me detuve. Es un hombre tan bueno, decía Sara, con voz suave pero sincera. Todo el mundo ve a Michael como un tipo ambicioso, una máquina centrada en su carrera, pero sinceramente, es el único hombre que me ha hecho sentir segura. Mi corazón se detuvo. ¿Segura?, preguntó Rebecca. Pero casi nunca está aquí, Sara. Pensaba que vosotros dos estabais... Estamos pasando por un mal momento, interrumpió Sara, y pude notar la emoción en su voz, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Llevamos un tiempo pasando apuros, pero eso no tiene que ver con cómo es él en el fondo. Tiene que ver conmigo, con que nos hemos perdido. Pero Michael siempre ha sido estable. Cuando murió mi padre, ¿te acuerdas? Me derrumbé. Michael se sentó conmigo en la oscuridad durante horas sin decir nada. Solo me cogió la mano. Nunca intentó arreglarlo ni hacerme sentir mejor. Simplemente estuvo ahí. ¿Y por qué la distancia?, preguntó Melissa con delicadeza. Porque soy una idiota, respondió Sara. Y ahora había una risa en su voz. Pero era el tipo de risa que la gente hace cuando se está rompiendo por dentro. Me enfadé por su ascenso. Me enfadé porque trabajaba demasiado, porque ya no era la persona que era cuando nos conocimos. Pero nunca le dije nada de esto. Simplemente me alejé. Y lo peor es que ahora él también se está alejando. Y me aterra haber alejado a la única persona en mi vida que me ha hecho sentir que valía la pena quedarme. No podía respirar. ¿Se lo has dicho?, preguntó Rebecca. Soy demasiado orgullosa, admitió Sara. Las dos somos demasiado orgullosas. Y creo que ahora ya es demasiado tarde. Apenas me mira. Duermo en la habitación de invitados porque estar en la misma cama que alguien que no te quiere es la sensación más solitaria del mundo. Me quedé allí, en el pasillo, sintiendo que toda mi comprensión de los últimos 3 años se estaba reescribiendo en tiempo real. No fui al baño. En lugar de eso volví al comedor, con la mente repitiendo las palabras de Sara como un disco rayado. Ella me quería. Todavía me quería. La distancia no era indiferencia, era dolor, sufrimiento, el tipo de sufrimiento que la gente crea cuando tiene demasiado miedo de decir la verdad. Durante 3 años había actuado bajo la suposición de que ella había dejado de quererme, que la distancia era su forma de decirme que habíamos terminado.
Había interiorizado su frialdad como un rechazo, sin considerar ni una sola vez que pudiera ser una forma de autoprotección. Mientras yo planeaba mi estrategia de salida, ella había estado sufriendo en silencio, creyendo que ya me había perdido. De repente, la cena se me hizo insoportable. Me excusé antes de tiempo, alegando una emergencia en el trabajo, y Sara se limitó a asentir con esa expresión resignada que yo conocía también. No protestó, no hizo preguntas, simplemente aceptó que me iba, de la misma forma en que había aceptado todas las otras veces que había desaparecido. El viaje a casa fue una tortura. Cada semáforo en rojo me parecía personal. Cada momento me daba tiempo para pensar en los papeles del divorcio que tenía sobre mi escritorio, en lo cerca que había estado de llevar a cabo lo que más la habría devastado. Cuando llegamos a casa, Sara se retiró inmediatamente a la habitación de invitados con la excusa de que estaba cansada. Me senté en la sala de estar, con las manos temblorosas, tratando de averiguar qué hacer con este conocimiento que había cambiado todo fundamentalmente. Podía ignorar lo que había oído. Podía firmar los papeles, entregárselos y fingir que nunca había escuchado esa conversación. El proceso sería menos doloroso que tratar de reconstruir algo que se sentía tan roto. Pero incluso cuando ese pensamiento cruzó por mi mente, supe que no podía hacerlo. Había escuchado el corazón de mi esposa y ahora tenía que hacer algo al respecto. A medianoche, tomé una decisión. Fui a la habitación de invitados y llamé suavemente a la puerta. Sara estaba leyendo y se sobresaltó al oír el ruido, dejando rápidamente el libro a un lado. Llevaba una vieja camiseta mía que de alguna manera había acabado en su armario, y verla con algo que me pertenecía me hizo sentir que por fin veía las cosas con claridad. ¿Podemos hablar?, le pregunté. Ella asintió lentamente, con cautela, como si yo fuera un animal salvaje al que no quería asustar. Me senté en el borde de la cama, manteniendo la distancia porque no confiaba en mí mismo para no derrumbarme si me acercaba demasiado. Te escuché en la cena, le dije en voz baja, en la oficina de Rebecca. No estaba tratando de espiar, pero te escuché hablar de mí. Sarah palideció. Parecía que quería desaparecer. Michael, dijiste que te hacía sentir segura, continué. Dijiste que yo era el único hombre que te había hecho sentir así. No debería haberlo hecho, empezó a decir, pero levanté la mano. Tengo que decir algo, la interrumpí con suavidad. Y luego puedes enfadarte todo lo que quieras. Iba a entregarte los papeles del divorcio. Los tenía preparados. Iba a hacerlo la semana que viene. Esta tarde estaba sentado en mi escritorio mirándolos fijamente, tratando de convencerme de que era lo correcto. Sarah abrió mucho los ojos y vi cómo procesaba esta información con una devastación que no sabía que aún podía infligir a alguien a quien estaba tratando de dejar. Pero entonces te escuché, continué, y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que no hemos fracasado porque hayamos dejado de querernos. Hemos fracasado porque hemos dejado de comunicarnos. Hemos construido muros en lugar de puentes. Y yo soy tan culpable como tú. ¿Qué estás diciendo?, susurró Sara. Estoy diciendo que no quiero el divorcio, dije. Estoy diciendo que estoy cansado de enfadarme por la distancia en lugar de intentar acortarla. Estoy diciendo que, si tú estás dispuesta, quiero volver a intentarlo. Quiero luchar por nosotros, no porque todo vaya a salir bien automáticamente, sino porque lo que tenemos merece la pena luchar por ello. Sara empezó a llorar y lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Pensé que te había perdido, dijo. Pensé que te había alejado tanto que ya te habías ido. Casi me voy. Lo admito, pero no me fui. Estoy aquí, y siento cada momento en el que te hice sentir que no estaba eligiendo nuestra relación. Siento haberte excluido, dijo ella. Siento haber dejado que el orgullo fuera más importante que nuestra relación. Me acerqué y le tomé las manos entre las mías. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sara me miró con los ojos enrojecidos y una leve sonrisa. Empezamos a hablar. Hablar de verdad. No sobre facturas y horarios, sino sobre lo que necesitamos, lo que hemos estado echando de menos y la terapia, añadí. Creo que necesitamos ayuda profesional para averiguar cómo hemos llegado hasta aquí y cómo reconstruirlo.
De acuerdo, asintió. Pero Michael, necesito que entiendas algo. No puedo seguir soportando la distancia. No puedo estar casada con alguien que se siente ausente. No importa lo exitoso que seas o cuánto dinero ganes. Necesito que estés presente. Necesito sentir que importo. Tú importas, dije con vehemencia. Siempre has importado. Solo que se me olvidaba demostrártelo, pero voy a cambiar eso. La primera semana después de aquella noche fue incómoda, pero de una forma que resultaba reconfortante. Sarah volvió a nuestra habitación, pero no nos precipitamos en la intimidad. En cambio, hablábamos durante horas. Nos sentábamos en la cama con las luces apagadas y nos contábamos cosas que habíamos estado guardando bajo llave. Lo sola que se había sentido Sarah cuando yo estaba tan absorto en el trabajo. Lo rechazada que se había sentido por mi ascenso. No porque no estuviera orgullosa de mí, sino porque lo había interpretado como una elección entre ella y mi carrera. Cómo yo había interpretado su distanciamiento como una falta de amor, cuando en realidad había sido un grito desesperado por conectar que yo había sido demasiado ciego para oír. No lo sabía. Se lo dije una noche, 3 días después de nuestra reconciliación. Cuando dejaste de compartir cosas conmigo, pensé que era porque no querías que lo supiera. No me di cuenta de que estabas esperando a que te lo preguntara. Y yo esperaba que te dieras cuenta sin tener que decírtelo. Admitió que estaba siendo injusto. Te estaba castigando por no leerme la mente. Ambos estábamos siendo injustos, le dije. Pero ahora estamos aquí. Eso tiene que contar para algo. Llamé a mi abogado y destruí los papeles del divorcio. Solicité una excedencia en el trabajo, algo que nunca habría hecho hace un mes. Mi jefe se sorprendió, pero se mostró comprensivo. De todos modos, esperaba que mi rendimiento disminuyera, dijo, señalando que últimamente parecía distraído. La verdad era que el trabajo me había consumido precisamente porque huía del vacío que sentía en casa. Sarah y yo reservamos nuestra primera sesión de terapia para el martes siguiente. Nos sentamos en una pequeña oficina con una mujer llamada Doctora Patricia Morrison, que tenía unos ojos amables y una presencia tranquila que te hacía querer descargar todos tus problemas de inmediato. Pasamos esa primera sesión explicando cómo habíamos llegado hasta allí, turnándonos para contar nuestra versión de la historia. Observé el rostro de Sarah mientras hablaba del dolor de sentirse abandonada y sentí una profunda vergüenza por haberle causado ese sufrimiento. Lo que pasa con las relaciones a largo plazo, explicó la doctora Morrison, es que requieren un mantenimiento activo. Muchas parejas pasan por fases en las que dan por sentado que el amor es suficiente, que como los cimientos son sólidos, la estructura puede sobrevivir al abandono, pero los edificios se derrumban sin mantenimiento. Lo mismo ocurre con los matrimonios. ¿Qué hacemos para arreglarlo?, preguntó Sarah, acercándose y tomándome de la mano. Fue el mayor gesto de afecto físico que habíamos compartido en meses, y me pareció revolucionario. Se empieza poco a poco, dijo el doctor Morrison. Se crean rituales. Se designa un tiempo que pertenece solo a la pareja. Se vuelve a sentir curiosidad por el otro, en lugar de dar por sentado que ya se sabe todo. Y recuerdan que su pareja no es su enemiga. La distancia es... Salimos de la cita con deberes. Cada uno de nosotros debía escribir 10 cosas que nos gustaban del otro. No los grandes gestos o logros, sino las pequeñas cosas que nos hacían sentir conocidos y elegidos. También se nos indicó que tuviéramos una cena a la semana en la que no se nos permitía hablar de trabajo, facturas, ni nada relacionado con nuestras vidas externas. Solo se nos permitía hablar de nuestro mundo interior, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Ese viernes preparé yo misma la cena. Nada sofisticado, solo la pasta favorita de Sarah con albahaca fresca y salsa casera, una ensalada con su aderezo preferido y un postre sencillo de fresas cubiertas de chocolate. Nos sentamos a la mesa del comedor con velas y platos de verdad, en lugar de comer en el sofá mientras veíamos la televisión. Así que le dije, entregándole la lista que había escrito, 10 cosas que me encantan de ti y que no tienen nada que ver con tu aspecto o con lo que haces para ganarte la vida. Sarah la leyó en silencio
y yo vi cómo su rostro se suavizaba con cada punto. 1. La forma en que te ríes de tus propios chistes antes de terminarlos. 2. Como siempre me dejas espacio en la cama, incluso cuando aún no he llegado a casa. 3. El hecho de que recuerdes el cumpleaños de todo el mundo, incluso de personas a las que solo has visto una vez. 4. Tu capacidad para encontrar el lado divertido en las situaciones más frustrantes. 5. La forma en que te mueves por el mundo con una amabilidad tan deliberada. 6. Tu valentía para admitir cuando te equivocas. 7. La ternura de tu voz cuando hablas del futuro. 8. Tu feroz lealtad hacia las personas que amas. 9. La forma en que me haces querer ser una persona mejor. 10. El simple hecho de que me elegiste y me sigues eligiendo. Cuando terminó de leer, volvió a llorar, pero esta vez era un llanto que parecía sanador. Yo hice lo mismo, dijo, y me entregó su lista. La leí y con cada punto sentí que algo que había estado encerrado dentro de mí durante años comenzaba a descongelarse. 3 meses después, apenas reconocía al hombre que había sido antes de aquella cena. Los papeles del divorcio habían sido destruidos, triturados en confeti que representaba todas las formas en que casi había destruido mi matrimonio. Había reducido mis horas de trabajo, delegando proyectos a compañeros que estaban ansiosos por ascender. Sarah me había preguntado si estaba comprometiendo mi carrera, y yo le había dicho la verdad. Mi carrera nunca me había pedido que me perdiera a mí mismo. Solo yo había hecho eso. Nos habíamos comprometido a ir a terapia como pareja, y las sesiones se habían convertido en una rutina tan habitual como lavarnos los dientes. Ahora cenábamos juntos todas las noches, realmente presentes en lugar de mirar el móvil o pensar en el día siguiente. Hicimos un viaje de fin de semana a la ciudad costera donde nos conocimos y pasamos todo el tiempo hablando de cómo éramos entonces. Optimistas, abiertos, sin miedo a mostrarnos vulnerables. Hicimos un pacto para volver a ser esas personas, no huyendo de nuestras responsabilidades adultas, sino aportando a nuestro matrimonio la misma apertura y asombro que teníamos al principio. Lo más sorprendente fue lo fácil que resultó el segundo capítulo en comparación con el primero, porque ahora no estábamos aprendiendo el uno del otro, estábamos recordándonos el uno al otro, estábamos desenterrando el amor que siempre había estado ahí, enterrado bajo el orgullo, la falta de comunicación y el peso cotidiano de la vida. Una noche, llegué temprano a casa del trabajo, algo que ahora me proponía hacer, y encontré a Sarah en la cocina preparando la cena. Estaba tarareando, algo que solía hacer hace años, y el sonido llenó el apartamento de una ligereza que casi había olvidado que existía. ¿Un día duro?, me preguntó, mientras me servía una copa de vino. En absoluto, respondí. De hecho, hoy he hecho algo. Solicité un cambio formal en mi horario de trabajo. Voy a dejar el puesto directivo y asumiré un cargo con menos responsabilidad y menos viajes. Más dinero, menos horas, mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Sarah abrió mucho los ojos. Michael, ese era el puesto de tus sueños. No, dije, acercándome a ella. Eso era lo que yo creía que era mi sueño. Mi verdadero sueño siempre ha sido tú. Una vida contigo. Una relación que no me obligara a sacrificar todo lo demás. Simplemente no me di cuenta hasta que estuve a punto de perderlo. No me perdiste, dijo ella en voz baja. Casi nos perdimos el uno al otro, pero no fue así, porque fuiste lo suficientemente valiente como para luchar por nosotros incluso cuando yo no lo fui, dije. Porque seguiste amándome incluso cuando habría sido más fácil no hacerlo. Porque cuando yo no miraba, tú te aferrabas a lo que se suponía que debíamos ser. Esa noche, hicimos el amor por primera vez en meses. No se trataba de pasión o necesidad física. Se trataba de reconectarnos. Se trataba de dos personas que se elegían de nuevo de forma activa y consciente después de haber estado a punto de dejarse ir. Fue íntimo de una forma que el sexo no había sido entre nosotros en años. Fue tierno y vulnerable,
y estuvo lleno de ese tipo de presencia que solo puede provenir de ver verdaderamente a otra persona. Después, tumbado en la cama con Sara acurrucada contra mi pecho, pensé en lo cerca que había estado de firmar esos papeles, en lo diferente que sería mi vida ahora si hubiera sido un poco más valiente en mi cobardía. Si no hubiera escuchado esa conversación, si hubiera dejado que el orgullo ganara en lugar del amor. Siento haber estado a punto de perderte, susurré en la oscuridad. No lo has hecho, dijo Sara. Ambos casi nos perdimos. Y siento haberte puesto tan difícil volver a encontrarme. No lo pusiste difícil. La corregí con delicadeza. Lo hiciste posible. Mantuviste la luz encendida incluso cuando pensabas que ya me había ido. A la mañana siguiente, llamé a los Henderson y les pregunté si les gustaría cenar con nosotros pronto. Rebecca pareció sorprendida. Normalmente era reacio a participar en reuniones sociales, pero cuando le expliqué que Sarah y yo teníamos algo que celebrar, se mostró encantada de ser la anfitriona. 2 semanas más tarde, volvimos a sentarnos en su ático, pero todo parecía diferente. Sarah me cogió de la mano durante la cena. Me esforcé por mirarla cuando hablaba. Nos reímos juntos. Reímos de verdad, no con ese sonido cortés de la gente que actúa por inercia. En un momento dado, Rebecca me llevó aparte y me preguntó qué había cambiado. La escuché. Se lo conté sin más. Por fin escuché de verdad lo que mi mujer intentaba decirme, y luché por ella en lugar de huir. Cuando llegamos a casa esa noche, Sara y yo nos sentamos en el balcón de nuestro apartamento, contemplando las luces de la ciudad. No necesitábamos hablar, simplemente estábamos juntos. Dos personas que se habían perdido y habían vuelto a reencontrarse. Gracias, dijo Sara después de un rato. ¿Por qué?, le pregunté. Por no firmar los papeles, respondió. Por estar dispuesto a empezar de nuevo. Por elegirnos. Le apreté la mano con suavidad. Gracias por defenderme ante tus amigos, por mantener tu corazón abierto incluso cuando yo cerré el mío. Gracias por ser paciente conmigo mientras descubría lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa?, preguntó ella. Ahora que lo has descubierto, dije, señalando nada en particular y todo al mismo tiempo. Tú, nosotros, la vida que estamos construyendo juntos. La persona en la que me convierto cuando estoy contigo, eso es lo que importa. Sara apoyó la cabeza en mi hombro y nos quedamos allí sentados mientras la noche se adentraba a nuestro alrededor. Dos personas que casi habían dejado escapar el amor, ahora lo sostenían con cuidado, conscientes de lo precioso que era en realidad. Los papeles del divorcio, que parecían tan inevitables hacía solo unos meses, ahora parecían una pesadilla. Representaban al hombre en el que casi me había convertido. Alguien que huía de las dificultades en lugar de afrontarlas. Alguien que daba el amor por sentado hasta que era demasiado tarde. Pero yo no era así. O al menos ya no era así como había decidido ser. La vida, había aprendido, no consiste en no cometer nunca errores. Se trata de estar dispuesto a verlos, aceptarlos y luchar por mejorar. Y si tienes suerte, si tienes a alguien dispuesto a luchar a tu lado, obtienes una segunda oportunidad. La oportunidad de construir algo más fuerte que lo que había antes. Porque ahora sabes lo frágil que puede ser. Estaba dispuesto a divorciarme de mi esposa, pero estaba mucho más dispuesto a amarla. Y me di cuenta de que eso marcaba la diferencia.